Harble, un podcast para la conciencia. Un espacio seguro en donde buscamos normalizar conversaciones que hoy día aún son consideradas tabú. Rompamos el silencio con toda la comunidad Harble. Sean bienvenidos a su canal Harble, un espacio en donde buscamos normalizar conversaciones que hoy día pueden ser tabú. El día de hoy tenemos un super programa. Hoy nos acompaña la licenciada Claudia y el doctor Axel. ¿Cómo están, chicos? Bien, gracias por preguntar. Gracias por estar aquí, chicos. De verdad que agradezco este espacio en donde vamos a tocar un tema un poco sensible. Y bueno, la idea es que normalicemos esta conversación y hoy día donde vemos que poco a poco muchas personas estamos buscando ayuda y a través de estos espacios en donde tocamos diversos temas que apoyan la salud mental. Así que estoy muy feliz que estén aquí. Gracias. Claro, nosotros también estamos muy felices por la invitación. Te agradecemos de todo corazón, Jesús, realmente compartir este espacio contigo. Gracias, chicos. Cuéntenos un poquito cuál es el trabajo actual que hacen y a qué se dedican. Bueno, yo soy Claudia Quito, soy psicóloga clínica. Yo atiendo de manera privada y de manera pública. En la forma pública, pues atiendo pacientes que están dentro de salas de psiquiatría, así como veo pacientes que tienen dependencia, pues, a cualquier sustancia. No verbales, como el lenguaje corporal. Mi nombre es Axel Robinson, actualmente soy médico psiquiatra. Ahorita pues estoy ejerciendo la medicina general. Recién me gradué de psiquiatría, de la especialidad. Y ahorita pues mi papel está en el trámite, realmente aún no ejerzo la medicina privada. Pero igual estoy dispuesto a dar cualquier orientación o cualquier información y psicoeducación que la persona necesite. Gracias, Doc. Gracias, licenciada. Y bueno, empecemos de lleno. ¿A qué le llamamos psicosis? ¿Qué le llamamos psicosis? Bueno, la psicosis más que nada es, para definirlo sencillamente, es como la pérdida de la percepción de la realidad. La psicosis es como un conjunto de síntomas. Realmente está comprendido. Tiene tres factores más que nada, que principalmente la idea delirante. Puede estar compuesta también por alucinaciones y también por una conducta desorganizada. La psicosis más que nada también es un síntoma puede ser ya sea de una enfermedad mental o de otro tipo de enfermedades o de efecto de alguna sustancia psicoactiva. Wow. ¿En qué condiciones psiquiátricas, Doc, podemos ver la psicosis? Casi se varía en cualquier enfermedad mental, desde la depresión, ansiedad, esquizofrenia, evidentemente, y trastorno bipolar. Creo que en una amplia gama de las enfermedades mentales se presenta la psicosis. Incluso en el trastorno. ¿Dígame? Incluso en neurológicos, incluso en trastornos neurológicos. Exacto. También. En enfermedades que no son meramente psiquiátricas, trastornos neurológicos como las demencias, trastornos, infecciones a nivel cerebral, tumores a nivel cerebral, son síndromes neuropsiquiátricos que la persona pues, puede presentar psicosis en esas situaciones. Exacto, porque recordemos que usualmente esto expresa justo la pérdida de control ya sea de la mente y del cuerpo. Entonces, al final, algo que nos afecte en la mente puede llevar a esto. Wow. Y cuéntanos un poco, ¿cómo se diferencia la condición de un estado de psicosis y aquellas que son inducidas? ¿Cómo podemos verlo? Bueno, en la enfermedad mental, más que nada, se da más o menos desarrollándose a medida que la persona pues va creciendo. Por decirlo así, hay edades específicas en las cuales la enfermedad mental puede desarrollarse. Por ejemplo, se ha establecido de que la esquizofrenia se puede diagnosticar desde edades tempranas, como hasta los 10 años, hasta los 35 años, al igual que el trastorno bipolar. Ya que eso es lo más común realmente. Ya si nos salimos pues de ese grupo etario, ya nos hace sospechar que la psicosis puede ser de otro origen, en este caso orgánico. Usualmente hablamos orgánico de alguna enfermedad sistémica, como les mencioné, infecciones, tumores o sustancias. El tema de las sustancias, obviamente, si es una persona que está dentro del grupo etario, pero no hay un antecedente claro de enfermedad mental familiar, se puede sospechar entonces del uso de sustancias. Entonces, en ese caso, la sustancia sí sería, pues, la manera en la que se puede inducir la psicosis. Wow. O sea que si lo vemos a nivel así general, o sea, la psicosis en sí vendría siendo un síntoma de alguna afectación mental, como usted acaba de explicar. Exacto. Wow. Y si hablamos, por lo menos en nuestro país, si vemos a nivel de estadísticas, ¿cómo podemos ver este tipo de condición en nuestro país? Bueno, realmente no hay como una estadística actualizada sobre la prevalencia de psicosis como tal, pero sí hay estudios. Por ejemplo, yo hice una tesis
antes para poder graduarme como psiquiatra, en la cual recabé datos durante el tiempo de pandemia. Wow. De los pacientes hospitalizados durante la pandemia, y el trastorno bipolar fue el trastorno más con mayor prevalencia, ¿sí? ¿Cómo se dio cuenta de que era bipolaridad? Bueno, la bipolaridad tiene sus criterios diagnósticos establecidos. Inicialmente en una evaluación de urgencia no te puedo decir que tú eres bipolar o eres esquizofrénico, simplemente vemos el cuadro tal cual como llega. Evidentes, por ejemplo, como estamos hablando de psicosis, la persona pues, puede presentar las ideas delirantes de cualquier tipo, porque hay varios tipos de ideas delirantes. La más común es las ideas delirantes de persecución, que la persona pues le están haciendo daño, la están vigilando, tapan las cámaras del celular, tapan las cámaras de la laptop, porque piensan que por ahí las están hackeando, lo están viendo. Y de esa misma de persecución y de paranoia, hay otro tipo de... se subdivide en todo, ¿no? Bueno, pero del trastorno bipolar más que nada se diferencia de estos pues porque hay un aumento de la energía, la persona pues tiende mucho a la irritabilidad, a un ánimo expansivo, en el sentido de son personas tienen estas ideas, grandes planes, grandes proyectos, tienen estas conductas de gastos excesivos, de conductas de riesgo, ¿sí? Sin medir consecuencias, y es un estado que permanece por varias semanas. Entonces, usted hizo la tesis en base a este tipo de trastorno con estas personas. O sea, mi tesis más o menos trataba sobre la prevalencia de enfermedad mental que hubo durante el periodo de la pandemia, de los pacientes que llevan al hospital durante la pandemia. Wow, qué interesante. Y yo siento que casualmente en pandemia, y esto lo hemos hablado en otros episodios, la pandemia yo siento como que el encerramiento hizo como que muchas personas hicieran como que esa introspección con sus propios temas y encerrarte, fue interesante. El tema del encierro fue, como estábamos hablando antes, el estrés que se sentía en ese momento era muy abundante, pero bueno, ahora recabando pues la literatura, realmente no hubo un aumento como tal de nuevos trastornos mentales, sino que las personas que ya presentaban una vulnerabilidad mental tenían episodios más críticos o más repetitivos, porque básicamente hubo como un stop en la atención de estos trastornos, no había cómo acceder a los medicamentos y bueno, eso precipitó la crisis básicamente. Wow, qué interesante. Sí, definitivamente la pandemia, por lo menos en mi situación actual, yo siento que me ayudó mucho como a hacer esa introspección y darme cuenta como que, quizás puedo evaluar un poco lo que me está pasando, y esta sintomatología, sobre todo la paranoia, es muy común aquí en Panamá. Ahora, es interesante porque quizás no tenemos una cifra actual precisamente porque no todo el mundo es capaz de decir, tengo esta situación, puedo buscar ayuda. Vale, lo que sí te puedo mencionar es que de lo del estudio de la prevalencia, de la totalidad de los pacientes, un 13% eran, la mayoría del 13%, que era la mayoría en ese momento, era trastorno bipolar, maníaco con síntomas psicóticos. Lo seguido creo que era el episodio depresivo con síntomas psicóticos, y así sucesivamente el trastorno límite de la personalidad. Creo que son los tres mayores diagnósticos que se vieron durante ese periodo de tiempo. Y según la OMS, realmente el 1% de la población padece esquizofrenia. Si lo extrapolamos a Panamá, ese 1% se equivale como a 214,000 personas. Somos 4 millones, así que un 1% equivaldría pues a eso. Qué interesante, definitivamente. Doc, gracias por explicarnos eso. Ahora, si hablamos sobre los factores predisponentes y los precipitantes en la psicosis, ¿cómo lo relacionamos? Bueno, dentro de esta parte vamos a dividirlo primero, ¿no? Porque ambos vienen estando dentro del desarrollo de la persona, en el sentido de que el predisponente más que nada es como aquel que yo pueda ir desarrollando, es como la valencia, esa vulnerabilidad que yo pueda tener como mía, es decir, genética, es decir, la forma cultural también en donde yo estoy, el área social en donde me desenvuelvo, la estimulación que yo pude haber tenido incluso dentro de mi neurodesarrollo, porque se habla que cuando uno atiende de forma preventiva, obviamente, dentro de incluso la educación inicial, podemos evitar
la aparición de muchas condiciones, ¿no? No estoy diciendo que esta es precisamente, pero estoy hablando en general. Entonces, el predisponente habla mucho es como de lo que yo tengo adentro. El precipitante es todos estos factores que están dentro de mi entorno que van a precipitar. O sea, que justamente van como este volcán que explota, ¿sabes? Que justamente entonces va a crear esta oportunidad para esa valencia que yo tengo, esa vulnerabilidad que yo tengo, a salir a relucir. Bien, entonces uno de estos precipitantes, por ejemplo, era lo que ustedes están hablando, sobre la pandemia, sobre el estrés, el hecho de justamente estar pasando una situación muy grave, por ejemplo, de duelo. Por ejemplo, que también tuve un accidente y este accidente vulnera realmente mi vida laboral porque condiciona mi trabajo. Entonces, eso es un estrés muy grande. ¿Cómo yo voy a hacer para sostener a mi familia? Si yo tengo un montón de hijos, vamos a hablar que un montón es, y perdón si alguien que nos está escuchando tiene esta cantidad de hijos, pero póngase que tienen 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y así en adelante. O sea, eso es un estrés para el padre de familia porque tiene que conseguir el dinero para poder hacerlo. Entonces, si yo me quedo sin trabajo o si me incapacitan o si me despiden, es un estrés muy grave. Porque a veces pensamos como que, ay, pero oye, normal, te despidieron, consiguió otro trabajo, ¿sabes? Y al final no sabemos qué significa esa situación en la persona. Por eso es que el factor precipitante puede ser cualquier cosa que cambie mi entorno de mi día como confort, pues como mi estilo confort. ¿Se dice así? ¿Sí? Entonces, lo que me saca de esa zona de confort, entonces puede ser un factor precipitante porque depende de cómo yo lo vea, cómo yo lo perciba, qué es lo que ocurre en mi entorno que me hace a mí sentirme de esta manera. Qué interesante, Claudia. Gracias por explicar eso. Y definitivamente, como tú acabas de decir, muchas personas de repente dentro de un duelo llegan a tener un estado crónico depresivo o de repente la ruptura de una pareja hace que también caigas en un nivel de duelo que cómo sales de ahí, tu mente, como por así decirlo, te hace la jugada. O sea, no sales de esa mentalidad. Exacto. Y digo, ahorita que tú acabas de mencionar esto, es válido principalmente porque muchos de nosotros podemos considerar como, bueno, lo que nos hemos escuchado también, ¿no? Como que hay muchos peces realmente en el mar. Y no sabemos lo que significó esa persona realmente para este paciente, vamos a llamarlo así. Puede ser que realmente era el amor de su vida, o sea, era la persona que entregó todas sus expectativas y es un dolor inmenso. Entonces no podemos minimizar el dolor de la persona, sea lo que sea que esté pasando, no podemos minimizar eso. Seguro. Gracias, Claudia. Ahora sí, vamos a echar un poquito para atrás, hablando específicamente sobre la psicosis y esta sintomatología. ¿Existen tipos o niveles de psicosis? Bueno, como niveles como tal, no sabría, o sea, no podría decirte, pero sí dentro de mi poca experiencia he visto que toda enfermedad mental empieza con una alteración del patrón de sueño. En el momento en que empiezas a tener insomnio, en el momento en el que te sientes cansado todo el tiempo, fatigado, que sientes que no descansas, en ese momento pues ya puede haber incluso una vulnerabilidad o una inestabilidad mental. Ahora, si hablan, por ejemplo, añadiendo lo que menciona Axel, es como la gravedad del asunto, no tanto como en cuantificar, pero por ejemplo, existe lo que es el DSM, que habla del hecho de la cantidad de síntomas que está presentando la persona en cuanto al tiempo, ¿sabes? Va entonces como de 0 a 8. Entonces uno va viendo si la persona está presentando muchos síntomas, si está presentando realmente como más reforzada esta idea, porque entonces no solamente ahora está teniendo alucinaciones, vamos a aumentar las alucinaciones dentro de la psicosis, no solamente está teniendo auditivas, sino que también visuales. O sea, no es lo mismo tener alucinaciones auditivas que visuales. Incluso, por ejemplo, la sinestésica, que ya eso involucra muchos más órganos. Eso quiere decir que obviamente hay como mayor complicación, ¿sabes? Sí. Wow. Realmente las psicosis, las más comunes son auditivas. Dentro de la enfermedad mental básica, depresión, bipolaridad, esquizofrenia. La esquizofrenia puede tener alucinaciones visuales, son raras. Pero si por lo menos vemos una persona que tiene alucinaciones visuales, lo primero que nos hace pensar a nosotros es que hay una patología que no es psiquiátrica. Hay que buscar enfermedad sistémica, hay que buscar tumores, otro tipo de... Pero sí, quería mencionar acerca de la gravedad, es que sí va evolucionando. La psicosis puede empezar como una alucinación auditiva, como un murmullo, que lo escuchas externamente, luego como una voz completa de una persona o de varias personas, de hombres, mujeres, etc. Usualmente siempre en las entrevistas preguntamos a la persona, ¿escuchas una voz? ¿Qué te dice la voz?
es de una persona, de un hombre, de una mujer, son varias personas, reconoces la voz. Wow. ¿Qué te dice la voz? Usualmente el contenido de lo que te dicen las voces son negativas, de contenido peyorativo. Muy pocas veces vas a encontrar una alucinación auditiva que diga algo positivo. Es correcto. Quiero tocar otro punto, que el comportamiento desorganizado también es parte de la psicosis. Refiriéndome a esto, es esa persona que pierde su capacidad para hacer su aseo personal, que no hace sus deposiciones adecuadamente, que no hace sus tareas domésticas como lo hacía usualmente, deja la comida tirada por todos lados, o come de la basura. Wow. O sea, eso es un tipo de... para nosotros eso entra dentro de la psicosis. ¿Y qué puede hacer, digamos, en ese sentido, si de repente los que nos están escuchando, de repente dicen, ok, conozco a alguien, o de repente ellos mismos se sienten así? Puede ser también, digamos, no específicamente un factor genético, como hemos hablado, pero puede ser también por algo externo, digamos, sustancia, o de repente alguien que tenga consumo excesivo de alcohol. Se puede también tener este tipo de síntomas, como la psicosis. Sí, claro. De hecho, el doctor lo mencionó hace un momento, y es que parte de justamente esta categoría, por decirlo de alguna manera, una de ellas es el inducido por sustancias. Cualquier tipo de sustancia que realmente altere mi funcionamiento, porque nuevamente comento que la psicosis es simplemente una expresión de la pérdida de control en cuanto a mente y cuerpo. Entonces, si yo coloco en mi cuerpo algo que altera mi funcionamiento cognitivo, pues puede llevar a realmente una psicosis, que estábamos hablando hace un momento sobre el predisponente precipitante. Esto es un precipitante. O sea, si yo consumo cocaína, si yo consumo marihuana, si yo consumo LSD, si yo consumo alcohol inclusive, yo puedo desarrollar una psicosis en el sentido de que tengo un cuadro psicótico, no necesariamente que caigo con un trastorno como tal, aunque digo, si la persona tiene esa vulnerabilidad, puede ser que eso simplemente lo sacó, ¿no? Pero entonces hay personas que presentan cuadros psicóticos y no por eso tienen un trastorno psicótico. Claro. Sí, Es que varía entre las personas. Realmente puede ser que la persona pues tenga esta vulnerabilidad genética para presentar una enfermedad mental, y que la sustancia pues lo haga aflorar en ese momento. Claro, perfecto. Gracias chicos por explicar esto. Ahora, hablemos un poco sobre las ideas delirantes. ¿Qué son las ideas delirantes? Bueno, es un componente de la psicosis. Más que nada identificamos la idea delirante como es una idea falsa, que no se da juicio de realidad. Por más que tú trates de hacer entender a la persona de que eso que estás hablando probablemente no sea cierto, no te va a creer. Y que sea socioculturalmente aceptada. Creo que ese era un tema que habíamos hablado acerca sobre qué era socioculturalmente aceptado. Las teorías conspirativas, todo este tipo de mentalidad que alguien se mete y diga como, o sea, piensan que eso es así y se meten en la película y eso es así tal cual y nadie lo saca de eso. Exacto. Casualmente antes que estábamos conversando, sí hay una idea pues que no se considera delirante, pero se puede decir que es sobrevalorada, en el sentido de que le da mucha importancia a esa idea. Por ejemplo, yo creo que ahí sí cabrían las ideas conspirativas. Pero digo, también es válido como recalcar y reforzar que estas creencias fijas, al no ser susceptibles al cambio realmente, porque por más que uno compruebe que eso no es así, la persona igual lo va a tener ahí como que muy grabado en su mente. O sea, es importante que estas ideas son realmente inverosímiles, son súper extravagantes, o sea, son ideas que realmente tú te quedas así como que, wow, ¿qué es lo que le pasó a esta persona? O sea, incluso son incomprensibles, que no proceden realmente como de las experiencias de su vida propia, ¿sabes? Sino que se salen de la norma. Entonces, es importante como resaltar ahí, porque ahora no vaya a ser que alguien escuche este podcast, Jesús, y de repente diga, ay, mira, me están diciendo que yo tengo esto, porque no puede ser, entonces esto no es delirio, yo lo puedo comprobar, dame el número de esa persona. No. Exacto. O sea, hay una línea en donde dividimos el hecho de todos los estudios que usted quizás haya realizado versus el hecho de que realmente te sales de la norma, te sales realmente de lo que está pues como que aceptado no por todo el mundo, pero sí por el entorno cultural en donde exacto, dentro de tu contexto, de tu entorno. Exacto. Y casualmente, gracias chicos, iba a hacerle esa pregunta porque de repente si nos están escuchando y no tienen, digamos, un historial o de repente, o sea, ¿cómo puede alguien llegar a tener una paranoia o una psicosis sin realmente padecer una psicosis como tal? ¿Se puede llegar a tener o hay causas de eso? O sea, es que el tema es que la paranoia en sí
ya cabe dentro como de una psicosis, porque es como ese temor incomprensible de que algo va a pasar, y usualmente la persecución pues te da ese tipo de sensación. La persecución es un tipo de delirio, porque o sea, hay tipos de delirios, y está el delirio persecutorio, que es el que el doctor Robinson nos está diciendo. Hay referencial, somático, religioso, de grandeza. De megalomanía. Wow, qué interesante. Gracias chicos por explicar esto. Ahora, bueno, hablemos un poco ya sobre las recomendaciones, que sería interesante que acá demos al público qué puedo hacer, cómo puedo hacer para buscar ayuda o cuándo debo buscar ayuda en este tipo de situaciones. Sí, bueno, realmente cuando hay un episodio psicótico, la persona que lo padece realmente muy poco va a reconocer pues que tiene los síntomas, porque como mencioné es una pérdida de la realidad, y depende de qué tanto tiempo haya estado en esta pérdida de la realidad. Entonces, por más que, o sea, no te lo va a reconocer. Lo que se dan cuenta son las personas o los compañeros o amistades o los familiares alrededor de la persona, que son los que pueden captar las alteraciones del comportamiento, o que habla solo, o que habla con la pared, ese tipo de comportamientos extraños que realmente no son adecuados. Realmente, yo realmente daría las recomendaciones generales más como prevención de la enfermedad mental en general, que básicamente es mantener un buen patrón de sueño, comer adecuadamente, hacer actividad física y tomar un tiempo para hacer una actividad recreativa para nosotros. Perfecto. Iba a preguntar eso exactamente. O sea, ¿hay terapias que puedan ayudar a una persona? De repente, si alguien tiene esa sintomatología, de repente de la nada sintió que vio algo o tiene una idea persecutoria, ¿hay una terapia que se pueda hacer? Bueno, yo no le llamaría terapia, pero si por ejemplo alguna persona tuvo estas experiencias espirituales o algo, porque también hay que ver su creencia, la persona puede dirigirse realmente con una persona que se sienta en confianza, puede ir donde su pastor, donde sacerdote, donde su mentor, donde sea, como que comentarle esto. Si esto se sale de la norma, realmente asistir nuevamente a un especialista, ya sea pues a un psicólogo, a un médico psiquiatra, para poder atenderse. Pero ahora es importante, y vuelvo a recalcar lo que el doctor nos acaba de decir, o sea, la persona no se da cuenta. Usualmente no se da cuenta, justamente por toda esta desorganización funcional que tiene. Así que los que se van a dar cuenta es el familiar. Si yo me di cuenta que realmente tuve algo, o sea, yo todavía tengo una capacidad funcional que me estoy dando cuenta que algo está pasando. Así que, en efecto, es como que ir y dirigirse, ya sea al médico general, ya, como acabo de decir, al pastor, al sacerdote, al mentor, a lo que sea, para compartir lo que está pasando. Y si hay otras cosas que están añadiéndose a su experiencia, pues ir con los especialistas. Sí, yo pienso que más que nada es como estar abierto a la comunicación, porque el simplemente hecho de decirte que estoy escuchando una voz, usted sabe, ¿no? El estigma acerca de que esta persona, de decir la palabra de que está loco, entonces realmente es difícil, pero sí puedes hablar con una persona de confianza sobre el tema. No es que no lo reconozcan, pero sí hay, por ejemplo, sí he visto personas que se sienten extrañas, ¿sí? O sienten el temor porque están escuchando una voz. Tienes razón. Entonces sí lo he visto, y sí es como que ellos mismos lo captan tempranamente, y sí puedes acudir al médico o a tu persona de confianza. Aquí en Panamá hay formas para, digamos, ir personalmente o que el familiar lleve a esa persona a un hospital. ¿Hay formas? Sí, claro, uno se dirige a urgencias. Urgencias del complejo hospitalario, del Hospital Santo Tomás o del Instituto Nacional de Salud Mental. El INSAM. Exacto. Digo, si las cosas no están tan graves, uno puede sacar una cita también, ¿sabes? Si las cosas no están graves, puedes acudir a tu centro de salud, policlínica, o clínica privada, en todo caso. O clínica privada, o una cita con un médico psiquiatra realmente, o con psicología realmente, dependiendo, ¿no?, de la gravedad del tema. También hay tratamiento médico, ¿no? De requerirse, pues hay tratamiento medicamentoso pues para la psicosis. Y en esa parte me gustaría mucho añadir, porque tú mencionaste de las recomendaciones. O sea, recuerden a todos los que nos están escuchando que muchos de estos pacientes usualmente dejan la medicación. O sea, no tienen una mala adherencia al tratamiento. Entonces, es responsabilidad del familiar o de la persona que esté acompañando a este paciente que también vele porque se cuide ese tratamiento.
¿sí? Entonces, eso es una recomendación que realmente le mandamos a todos porque vemos que el paciente, uno, no está solo, el paciente puede y tiene el derecho de tener a un acompañante, a ese familiar que lo apoye, y dentro de este apoyo es que el paciente siga con su tratamiento. Y si te mandaron medicamento, hay que respetar esa orden porque por algo te lo mandaron. Claro, claro. Y puede ser, obviamente, ayuda a bajar un poco los niveles ya de psicosis o de ansiedad o estas voces que de repente muchas personas escuchan y los tratamientos existen por algo, ¿no? Es correcto. Sí, funcionan. Es correcto. Excelente, excelente. Wow, gracias doctor, gracias Claudia. De verdad que estas recomendaciones aquí en Panamá creo que valen la pena rescatarlas y valen la pena comentarlas porque definitivamente, como usted dijo, o sea, hay muchas personas que de repente desde la pandemia liberaron cosas que no sabían que tenían o predisposiciones de familiares, etcétera. Y creo que estos espacios buscan normalizar esto y como hemos mencionado, al final buscar ayuda, y creo que no está mal buscar ayuda. Todos necesitamos alguna vez atendernos. Claro que exacto. Sí. ¿Algún mensaje final, chicos, ya para cerrar la conversación acá? Bueno, a mí me gustaría mucho añadir que esto es importante que no se queden solamente con las partes tal vez como que asustan de lo que acaban de escuchar de este audio, sino que realmente saquen de lo que hemos escuchado como sí hay personal que ayuda, no todo nuestro sistema público es malo, todo lo contrario, realmente hay personas y profesionales que buscan la atención del paciente de forma integral. No hay como que especialistas que solamente van por ello, sino que trabajan de una forma multidisciplinaria. Entonces, confíe en su médico, confíe en su especialista, y si no se siente cómodo con la persona que lo está tratando, ya sea psicólogo, ya sea doctor, ya sea lo que sea, usted entonces busque otro personal, otro profesional, porque créanme que aquí en Panamá existen muchos profesionales que atienden con mucha dedicación al paciente. Definitivamente. Gracias Claudia, gracias doctor. Así que bueno, chicos, este sería el mensaje final. Gracias nuevamente por estar acá. Si tienen algún mensaje que quisieran compartir en nuestras redes sociales, vamos a tener un buzón en donde nos pueden escribir anónimamente y compartir sus historias, no solamente sobre este tema, sino cualquier tema que quisieran hablar. Así que bueno, gracias por estar acá. Gracias Claudia, gracias doctor. Así que nos vemos en la próxima. Saludos. Chao, chao.